Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo. Saludos a todo el elenco del Sol de la Mañana y al equipo de producción. Inicio de una nueva semana, se acaba el mes de julio, hoy es 26 de julio, además de recordar, de conmemorar el ajusticiamiento de uno de los tiranos y el inicio también de un proceso difícil, complicado de la historia nacional. También debemos darle la cara a esta realidad, esta violencia lamentable que está afectando a la sociedad dominicana, estas tragedias recurrentes que ya no son casos aislados. Hoy quiero hablar de los servicios públicos en República Dominicana. ¿Los servicios públicos deben ser públicos o deben ser privatizados? ¿Qué pasa? En los últimos días he visto con cierto asombro como actores políticos, especialmente jóvenes, se dedican a promover la visión de la administración privada como ejemplo de lo que debe ser la administración de lo público, cuando en realidad son dos tipos de visiones diferentes y legítimas ambas, pero que buscan objetivos particulares. Cada una busca sus objetivos. Hace varias décadas, en los 90, a finales de los 80, luego de la década perdida, en América Latina se dio un gran debate por el tema de los problemas de la deuda, la inflación, los problemas graves y profundos de la economía de América Latina y el Caribe. Y desde Estados Unidos, con los organismos internacionales, el Banco Mundial, Banco Interamericano y otros actores, se promovió una agenda de soluciones para los grandes problemas económicos y sociales de América Latina. Esta agenda había sido definida en un artículo por el economista John Williamson en 1989 y se conoce esta agenda como el denominado Consenso de Washington, que tenía el respaldo del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Esta agenda común para nuestros países subdesarrollados no fue asumida por todos los países de América Latina y tampoco por otras partes del planeta en Asia que buscaron su propio camino, pero en definitiva aquí se aplicaron algunas medidas como la disciplina presupuestaria en los gobiernos, la reorientación del gasto, la reducción del gasto público y la orientación en salud y educación, reformas fiscales tributarias para hacer la base fiscal más regresiva y poner más impuestos al consumo, desregulación financiera, libertad a los bancos para que puedan fijar sus tasas y acciones con menos control del Estado, porque se decía que el Estado tenía demasiada intervención en la economía de América Latina. También apertura comercial. En esa época en nuestros países se promovió profusamente el tema de la apertura de los mercados y los tratados de libre comercio. Haití hoy es fruto de esas políticas y por eso usted ve que en Haití el aparato productivo terminó de desplomarse en la década de los 90. Para esa época Haití producía muchos alimentos, no autosuficientes, pero producía arroz en grandes cantidades, víveres y otros productos. Te faltan reformas del consenso. Hay más reformas, se abrió el mercado de Haití, ahí estuvo hasta Bill Clinton, y entonces se cayeron muchos mercados locales porque se abrió la economía a las importaciones de países que como quiera seguían regulando y financiando a sus productores agropecuarios, haciendo dumping, todavía lo hacen. Entonces, además, se promovió la privatización de las empresas públicas en República Dominicana. Quizás esa fue una de las medidas más Esa es la número 10. impactantes. La desregulación de los mercados y la seguridad de los derechos de propiedad, porque se entendía que en nuestros países había un problema serio de seguridad jurídica. Entonces, ahí está más o menos parte de los ejes de lo que ha sido el Consenso de Washington, que fue transversal a la vida económica, social y política de América Latina. Aquí vivimos la privatización de todas las empresas agrupadas en el core, de la privatización del sector eléctrico totalmente. Progresivamente se le entregó toda la seguridad social al sector privado financiero, cuando en otros países está prohibido que el sector financiero tenga en manos servicios sociales tan importantes como la seguridad social. Y tenemos casos como el peaje sombra, mucho más adelante, modelos de inversión, donde, por ejemplo, el costo de la autopista nordeste, Juan Pablo Duarte, y el bulevar turístico del Atlántico, mucho más adelante. Este es un caso de privatización. El costo total de ambas autopistas fue de $305 millones o 11 mil millones de pesos.
Sin embargo, durante el periodo 2012-2019, solo por concepto del subsidio al peaje sombra, el fisco le habría pagado a la empresa 21.000 millones, lo que representa unos 457 millones de dólares. Entonces, mucho más en esa cantidad de recursos no están incluidas las recaudaciones directas de las empresas, y es decir, que tan solo, reporta el economista Rafael Jovine, en los primeros 8 años de funcionamiento de esta carretera, el capital privado casi ha duplicado su inversión y aún le quedan 20 años de concesión. Este es un ejemplo de privatización de un servicio, una alianza privada que la estamos pagando muy cara. El peaje sombra, la privatización de las empresas de electricidad, tuvimos que desmontarla porque fue fallida. El mismo Leonel Fernández ha reconocido errores en los procesos de privatización y hemos tenido una situación agridulce con el tema de la entrega al sector privado de la prestación de servicios públicos. En este país llegamos al punto de que en los ayuntamientos, por ejemplo, hasta las impresoras están privatizadas. Para tú imprimir un papel en una oficina de un ayuntamiento, eso es de una empresa, de un compañero, de una compañera. A ese nivel llegamos. El agua, el servicio del agua, una empresa. Y así, servicios fundamentales. El Estado fue despojado en gran medida de funciones básicas. Entonces, ¿qué está pasando ahora en el 2021 en República Dominicana? Vuelve la visión de que lo privado es mejor que lo público y que los servicios del Estado deben ser privatizados en diferentes áreas porque el sector privado es más eficiente. Escucho gente, relevos generacionales en la política que hablan mucho de eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos grandes casos de fracasos en la privatización. Hay éxitos, podemos decir que en varias áreas. Pero aquí hay casos históricos de que para algunos sectores la privatización solamente ha sido un gran negociazo en detrimento de la calidad de los servicios de los ciudadanos. Y ahí está el caso de las EDES que le estaba mencionando. Ahí está el caso del peaje sombra. Ahí está el caso de la seguridad social, que es un desastre, un colapso total. Digo, un colapso para la gente trabajadora, porque para el sector financiero es el negociazo del año. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es importante porque... Lo que pasa es que hay experiencias anteriores que esas sí son traumáticas. No, las dos son traumáticas. Porque cuando aquí esos dineros no estuvieron en manos privadas, por ejemplo, ¿tú recuerdas lo que pasó con las instituciones, los trabajadores? ¿Dónde quedaron? Totalmente, no. Yo no estoy diciendo... Y ese dinero está seguro, está ahí. Yo estoy diciendo de los modelos fallidos. Todo lo que tuvimos anteriormente se perdió. No, claro. Yo estoy diciendo que no es una panacea, una solución definitiva, y que en el debate político tenemos que ser rigurosos. Porque mire, por ejemplo, el tema es la definición de prioridades. Claro. Es decir, ¿cuál es la prioridad de un ayuntamiento? La prioridad de un ayuntamiento. No está hablando del ayuntamiento, no, espérate, está hablando de Sentino. No, yo sé, pero voy a o la prioridad de un gobierno. ¿Cuáles son tus prioridades? Él está hablando de la privatización de los servicios, del modelo del conceso. Él está hablando del modelo del conceso de Washington. Por ejemplo, en el aeropuerto. Tú has visto privatización más irresponsable aquí que la privatización. Están privatizados y ha sido un fracaso la privatización de los aeropuertos. Búscalo a 2 décadas. Eso da pena. El principal aeropuerto de la República Dominicana parece un cochinero. Oye, más de una década de privatización y no hay inversión. Es decir, no hay inversión relevante. No hay inversión, pero sí hay ganancia. Eso es lo grave. No hay inversión, pero sí hay ganancia. Y voy al punto. Miren. Pero eso no es por la privatización, es el modelo de privatización. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué pasa. Para que ustedes, a mí me preocupa la ciudadanía. Miren qué pasa. Los grandes partidos del sistema político dominicano, aunque tengan una práctica de derecha, en su composición y en sus estatutos, tienen una posición hasta de Estado Social Democrático de Derecho, como lo dice la Constitución de la República. Son más progresistas en el documento que en la práctica, incluyendo el Partido Reformista Social Cristiano. Pero tenemos ahora una nueva generación de relevo político que ni siquiera se acerca a lo que dicen los estatutos de su propio partido. Y andan promoviendo la visión de la empresa como la matriz para dirigir el Estado. Un sancocho y un arroz con mango que te dice a ti que tenemos un problema grave de la gestión y la dirección política de República Dominicana, porque si el relevo político de los grandes partidos del sistema ni siquiera comprende, ni practica, ni promueve la visión estatutaria de su propio partido, estamos jodidos. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay que evitar los extremos, porque si se enfoca del extremo del neoliberalismo, por un lado, y del extremo
de la izquierda por otro, se vuelve no un me estoy caos. refiriendo ni a izquierda ni Tiene neoliberalismo. que verse Me estoy refiriendo a con lo un que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 8? La función esencial del Estado. De todas las funciones, el Estado tiene una función principal. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público y el bienestar general y los derechos de todos y todas. Y esta es la médula central del debate político que nos va a enfrentar, señores, aquí por los próximos 10 años. Por lo menos es el análisis que uno puede hacer a grosso modo. ¿Qué pasa? El Estado no es una empresa, no se inventó para ganar dinero. La función del Estado es proteger y garantizar derechos. Esa es la función principal del Estado. Entonces, el Estado no se inventó para hacer negocio ni enriquecer a un grupo político o a otro, o a un compañero. Y cuando tú tienes que para algunos el Estado debe manejarse como una empresa y hay una contradicción política de fondo en contra de la Constitución. Y por eso es que usted está viendo en este momento en República Dominicana un grave problema en la gestión y solución de servicios básicos que están concebidos para garantizar derechos. Hay una progresiva privatización y además de una progresiva privatización de los servicios en los ayuntamientos, en parte del gobierno central, hay algo peor. Hay algo peor. Que el relevo generacional de los principales partidos tiene en su terminología la innovación, tercerización, la alianza pública-privada y los grandes negocios. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años a un sector político mayoritario que lamentablemente ve en los servicios públicos una oportunidad de hacer negocios y no un mecanismo para proteger derechos en República Dominicana. Cambio y fuera. Bueno, vamos